Bienvenidos una vez más a su canal favorito, ese rincón digital donde destripamos cada giro argumental, cada mirada cómplice, cada suspiro de esas historias que nos roban el aliento y nos hacen vivir una montaña rusa de emociones. Hoy, como ya anticipa el título, nos adentramos en el laberinto del amor, la pasión y las complejidades de una de esas parejas que nos tienen al borde del asiento con el corazón latiendo al ritmo de un tambor turco. Sí, prepárense porque vamos a desmenuzar, diseccionar y analizar a fondo la intrincada relación entre Kerem y Hande, esos dos que nos han demostrado que el amor, a veces, puede ser tan ardiente como un volcán en erupción y tan frío como un glaciar. En este vídeo, no nos conformaremos con repasar los hechos, no nos limitaremos a recapitular lo que ya sabemos. No, mis queridos detectives del corazón. Hoy vamos a ir mucho más allá. Vamos a sumergirnos en las profundidades de sus almas, vamos a desenterrar las señales ocultas, vamos a interpretar los silencios elocuentes y a descifrar los códigos secretos que nos indican que la reconciliación está a la vuelta de la esquina, casi que podemos olerla. Vamos a desvelar el gran motivo, la chispa divina que ha reavivado la llama entre estos dos tortolitos, que parecían destinados a vivir en un eterno tira y afloja. Así que si son tan adictos a esta telenovela como nosotros, agarren sus palomitas, preparen sus bebidas favoritas, pónganse cómodos y acompáñennos en este viaje de teorías, especulaciones, análisis profundos y por supuesto muchísima emoción. Y recuerden, si aún no se han suscrito a este canal, ¿qué están esperando? No se pierdan ni un solo detalle de nuestras investigaciones amorosas. Únanse a nuestra comunidad de fans que viven cada episodio como si fuera el último, que analizan cada diálogo con la precisión de un cirujano y que no se rinden ante ningún giro argumental. Los esperamos con los brazos abiertos y el corazón latiendo al ritmo de la pasión turca. Ahora sí, como diría mi abuela mientras preparaba el café turco más fuerte que he probado en mi vida, vamos a lo que nos truje. Kerem y Hande, una historia que nos vendieron como un cuento de hadas moderno, con príncipes guapos y princesas empoderadas, pero que, como en la vida real, rápidamente se transformó en un intrincado laberinto de malentendidos, terceros en discordia, secretos ocultos y mentiras que salieron a la luz como géiseres de la verdad. Los hemos visto reír a carcajadas, compartir momentos de pura complicidad, pero también los hemos visto llorar desconsolados, herirse con palabras afiladas y distanciarse como dos polos opuestos de un imán. Los hemos visto amarse con una intensidad que traspasaba la pantalla y que hacía que nuestros propios corazones latieran al unísono, pero también los hemos visto odiarse con una fuerza que parecía insuperable. Una montaña rusa de emociones que nos ha mantenido enganchados desde el primer fotograma, que nos ha hecho debatir en grupos de WhatsApp hasta altas horas de la madrugada y que nos ha demostrado que el amor, a veces, es un campo de batalla. Pero, ¿qué está sucediendo ahora? ¿Qué está pasando en el universo de Kerem y Hande? Últimamente hemos notado que el aura de tensión que los rodeaba como una espesa niebla se ha disipado, que la frialdad que los separaba como dos mundos distintos ha dado paso a miradas más dulces, a sonrisas tímidas y a conversaciones que fluyen como un río sereno. Los gestos ásperos han sido sustituidos por caricias sutiles, los reproches mordaces se han transformado en palabras de entendimiento, y la incomunicación ha sido reemplazada por diálogos que se sumergen en las profundidades de sus almas. Y no estamos alucinando, no hemos fumado ninguna hierba extraña, ni hemos confundido la realidad con la ficción. Las señales están ahí claras como el agua cristalina, solo hay que saber interpretarlas, como un detective que desentraña los misterios más intrincados. La primera señal, y quizás la más evidente para aquellos de nosotros que nos fijamos hasta en el más mínimo detalle, es la cercanía física que han comenzado a cultivar. No estamos hablando de besos apasionados dignos de un final de temporada o de abrazos que rompen el termómetro de la intensidad. No se dejen llevar por las ilusiones. Estamos hablando de esos pequeños gestos, casi imperceptibles para un ojo inexperto, pero que son como migajas de pan que nos llevan al dulce final de la reconciliación. Los hemos visto compartir una taza de café con las manos rozándose ligeramente, sentarse juntos en silencio mientras observan el atardecer con una mirada cómplice, incluso. Hemos sido testigos de un roce accidental de manos que hizo que a más de uno se nos acelerara el corazón como si hubiéramos corrido una maratón. Estos pequeños encuentros, que antes eran impensables debido a la barrera de hielo que se erigía entre ellos, son como los primeros brotes de primavera que nos anuncian la llegada de un verano de amor. Pero la cercanía física no lo es todo, mis queridos detectives del amor. Las palabras también juegan un papel fundamental en esta historia que parece sacada de un guión escrito por el mismísimo Cupido.
Hemos notado que sus conversaciones han dejado de ser campos de batalla llenos de dardos envenenados y reproches hirientes, para transformarse en diálogos reflexivos, donde ambos se permiten mostrar sus vulnerabilidades, sus miedos más profundos, sus arrepentimientos más sinceros. Ya no se culpan mutuamente como si fueran los peores enemigos, ahora se escuchan con la atención de un terapeuta, se entienden como si fueran almas gemelas y hasta se aconsejan como si fueran los mejores amigos. Y este cambio radical en la comunicación, este giro de 180 grados en la forma en que se relacionan, es un claro indicio de que están dejando atrás las heridas del pasado y abriendo sus corazones a una nueva oportunidad, a un nuevo capítulo de su historia de amor. Otro punto importante a tener en cuenta, que los más perspicaces de ustedes ya habrán notado, son los amigos en común. Siempre se ha dicho que las amistades son un reflejo de las personas, y en el caso de Kerem y Ande, sus amigos se han convertido en un termómetro para medir la evolución de su relación, como un barómetro que predice la llegada de una tormenta o un cálido amanecer. Los hemos visto reunirse en grupo, organizar salidas juntos, planear cenas entre risas y hasta conspirar en secreto para que Kerem y Ande se acerquen aún más, como si fueran los cupidos modernos que no se cansan de flechar sus corazones. Estos amigos, que conocen a la perfección la historia de estos dos enamorados, que han sido testigos de sus momentos más felices y de sus rupturas más dolorosas, son como el viento que impulsa la vela de su reconciliación, como los arquitectos de un nuevo romance. Pero la gran pregunta que todos nos hacemos, la que nos quita el sueño y nos hace revisar los episodios una y otra vez, es, ¿cuál es el gran motivo de este acercamiento? ¿Cuál es esa chispa que ha encendido de nuevo la llama entre ellos, esa fuerza invisible que los atrae como un imán? Y la respuesta, mis queridos detectives del corazón, no es una sola cosa, sino una combinación de varios factores, como las piezas de un intrincado rompecabezas que finalmente encajan. En primer lugar, el tiempo. Como se suele decir, el tiempo es el mejor médico y el mejor consejero, y en el caso de Kerem y Ande el tiempo les ha dado la oportunidad de reflexionar sobre sus errores, de madurar como personas y de darse cuenta de que, a pesar de todas las tormentas que han enfrentado, siguen sintiendo algo muy profundo y muy fuerte el uno por el otro. Han pasado por situaciones difíciles que los han hecho crecer individualmente, que los han puesto a prueba y los han hecho más fuertes. Y ahora están listos para afrontar una nueva etapa juntos, con más sabiduría, más comprensión y con un amor más maduro. En segundo lugar, la pérdida. La experiencia de perder algo valioso, ya sea un amigo entrañable, un familiar querido o incluso la propia relación, les ha hecho valorar lo que tenían, como una luz que se enciende en la oscuridad. Han aprendido a no dar por sentado el amor que se profesan, a no dejar que los malentendidos y los egos se interpongan en su camino, a no desperdiciar ni un solo instante de su conexión única. La pérdida les ha recordado lo importante que son el uno para el otro, como dos piezas de un mismo puzzle que no pueden encajar en ningún otro lugar. Y les ha dado el impulso necesario para luchar por su felicidad, para dejar de lado el orgullo y para apostar por el amor que los une. En tercer lugar, y quizás el factor más importante de todos, la aceptación. Ambos han tenido que aceptar sus propias limitaciones, sus defectos más evidentes, sus errores más dolorosos y también han tenido que aceptar al otro tal y como es, con sus virtudes y sus imperfecciones. Ya no intentan cambiar al otro como si fueran diseñadores de un prototipo perfecto. Ahora lo abrazan con todo su ser, con sus luces y sus sombras, con sus momentos de alegría y sus momentos de tristeza. Han entendido que el amor verdadero no se basa en la perfección, sino en la aceptación mutua, en la capacidad de amar al otro tal cual es, sin querer moldearlo a nuestra imagen y semejanza. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de la química que hay entre ellos, esa chispa divina que se enciende cada vez que se cruzan las miradas, esa tensión que se palpa en el aire como si una tormenta estuviera a punto de desatarse y esa conexión que es imposible de ignorar, como un imán que atrae dos polos opuestos. La química entre Kerem y Ande es como un fuego que nunca se apaga, como un torbellino que los arrastra una y otra vez, y que supera cualquier obstáculo que se interponga en su camino. Es esa química, ese fuego interno, lo que nos hace creer que su reconciliación es inevitable, que está escrita en las estrellas y que solo es cuestión de tiempo para que se haga realidad. Ahora hablemos de los obstáculos, porque no todo es un camino de rosas, mis queridos detectives del corazón. En toda buena historia de amor, siempre hay alguna que otra piedra en el camino, alguna que otra tormenta que pone a prueba la relación, y en el caso de Kerem y Ande, no es la excepción. Todavía hay heridas del pasado que sanar, todavía hay desconfianzas que superar,
todavía hay fantasmas del pasado que intentan interponerse en su camino. Pero a pesar de todo, Kerem y Ande han demostrado ser más fuertes de lo que imaginábamos, como si fueran dos robles que resisten las peores tormentas. Han aprendido a luchar juntos, a apoyarse mutuamente, a sostenerse en los momentos más difíciles y a no dejarse vencer por las adversidades, como si fueran dos gladiadores que luchan por el mismo ideal. Hemos visto escenas en las que sus miradas se cruzan con una intensidad que traspasa la pantalla, miradas llenas de arrepentimiento, de deseo, de amor, de anhelo, de esperanza. Miradas que nos hacen suspirar, que nos hacen creer en la magia del amor y que nos confirman que el sentimiento entre ellos sigue vivo, latente, esperando el momento adecuado para volver a florecer, como una semilla que germina bajo la tierra. Los hemos visto compartir momentos de complicidad, de diversión, de ternura, de esos que te hacen olvidar los problemas y te transportan a un universo paralelo. Momentos en los que se olvidan de las dudas, de los miedos, de todo lo que los separa y simplemente se dejan llevar por la magia de su conexión, como dos peces que nadan juntos en el mismo río. Los hemos escuchado hablar de sus sentimientos, aunque a veces de forma indirecta, con metáforas sutiles, con silencios elocuentes, con gestos que dicen más que 1000 palabras. Hemos sido testigos de sus conversaciones en las que se abren el uno al otro, en las que se muestran vulnerables, en las que reconocen sus errores, en las que se dan cuenta de que, a pesar de todo, siguen sintiendo una conexión única y especial. Y todo esto, mis queridos detectives del amor, nos lleva a la misma conclusión: Kerem y Ande se están reconciliando, es un hecho inevitable. No es algo que vaya a suceder de la noche a la mañana, no esperen un final de cuento de hadas de un momento a otro, pero es un proceso que ya está en marcha, que cada día se hace más evidente y que nos tiene a todos al borde del asiento. También es importante analizar cómo han evolucionado sus personajes individualmente. Kerem, que al principio parecía un chico impulsivo e inmaduro, ha demostrado tener un gran corazón y una gran capacidad de amar, ha evolucionado como una oruga que se transforma en mariposa. Ha aprendido a controlar sus emociones, a ser más reflexivo, a pensar antes de actuar y a luchar por lo que quiere, sin importar los obstáculos. Ande, que al principio se mostraba como una chica insegura y desconfiada, ha ganado confianza en sí misma, ha aprendido a perdonar, a dejar de lado el rencor y a defender sus sentimientos, como si fuera una guerrera que lucha por su amor. Ambos han crecido como personas, han aprendido de sus errores y este crecimiento individual también contribuye a su crecimiento como pareja, como dos árboles que crecen juntos y cuyas raíces se entrelazan. Además, mis queridos detectives de las novelas turcas, los guionistas han jugado con nuestra emoción como si fueran titiriteros expertos, creando situaciones que nos han hecho creer que todo está perdido, que el amor entre ellos está muerto y enterrado, pero que al final, siempre terminan por acercarles aún más. Esas situaciones límite en las que se enfrentan a la adversidad, esas pruebas que los hacen más fuertes, esos momentos de vulnerabilidad en los que se necesitan el uno al otro, son como los fuegos artificiales que iluminan el camino de su reconciliación. Los guionistas saben cómo manejar nuestras expectativas, cómo mantenernos en vilo, cómo jugar con nuestros sentimientos y cómo hacernos creer en el poder del amor, incluso en los momentos más oscuros. No podemos ignorar la importancia de la música en esta historia que nos tiene a todos cautivados. La banda sonora de Kerem y Ande es como un personaje más, que acompaña sus momentos más emotivos, sus encuentros más apasionados, sus rupturas más dolorosas y sus reconciliaciones más dulces. La música nos transmite las emociones que sienten los personajes, nos hace vibrar con sus alegrías, nos hace llorar con sus tristezas y nos hace sentir parte de su historia. Esas melodías que se repiten como un mantra, esos acordes que nos recuerdan momentos clave, son como un hilo invisible que une sus corazones, como un eco del amor que sienten el uno por el otro. Y por supuesto, no podemos olvidarnos del fenómeno fan que rodea esta pareja, ese ejército de cupidos que sueña con su reconciliación. Los fans de Kerem y Ande son como una legión de enamorados, que no se cansan de soñar con su reencuentro, que no se rinden ante él. Las adversidades, que siguen creyendo en su amor como si fuera la verdad absoluta. Los fans han creado teorías que rivalizan con las de los guionistas, han editado vídeos que nos hacen suspirar, han compartido mensajes de apoyo que llenan nuestros corazones y han hecho todo lo posible para que su amor triunfe, como si fueran los directores de su propia película romántica. Y todo este apoyo, todo este cariño, también influye en la evolución de la historia, como si los guionistas escucharan los deseos de sus fans y los incorporaran en la trama. Así que, mis queridos amantes de las telenovelas turcas, creo que no me equivoco al decir que la reconciliación de Kerem y Ande es más que probable, es un hecho que está a punto de suceder.
Los indicios son claros, los sentimientos son evidentes, la química es innegable y el destino está de su parte. La llama del amor entre ellos se está encendiendo de nuevo como un volcán que despierta después de un largo letargo y nosotros estamos aquí para presenciar su renacimiento, para ser testigos de su historia de amor. El camino no será fácil, habrá obstáculos que superar, habrá malentendidos que resolver, habrá dudas que aclarar, pero el amor que se profesan es más fuerte que cualquier adversidad, como un faro que guía a los marineros en medio de la tormenta. Y nosotros, como sus mayores fans, estaremos aquí para apoyarlos en cada paso del camino, para aplaudir sus triunfos y para consolar sus lágrimas. Hemos llegado al final de este vídeo, mis queridos detectives del corazón, pero no al final de la historia de Kerem y Hande. La reconciliación está a la vuelta de la esquina y nosotros estaremos aquí para contarles cada detalle, cada giro argumental, cada suspiro de amor. Para resumir, hemos visto que la cercanía física, las conversaciones más fluidas, el apoyo incondicional de sus amigos, el paso del tiempo, la experiencia de la pérdida, la aceptación mutua y la química innegable que hay entre ellos, son los principales motores de este acercamiento. Todo apunta a que la reconciliación es un hecho inevitable, como el amanecer después de la noche más oscura. Muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo análisis, por ser parte de esta comunidad de fans que no se pierde ni un solo detalle, por compartir su pasión por las telenovelas turcas y por hacer de este canal un lugar donde podemos hablar libremente sobre nuestros amores ficticios. Espero que hayan disfrutado tanto como nosotros desmenuzando esta historia de amor que nos tiene a todos enganchados y que sigan acompañándonos en esta travesía. Recuerden que sus comentarios son muy importantes para nosotros, así que no duden en dejarlos aquí abajo. Cuéntenos qué opinan. ¿Creen que Kerem y Hande se reconciliarán? ¿Qué otros indicios han notado ustedes? ¿Qué teorías tienen sobre el futuro de esta pareja? Queremos saber sus ideas, sus opiniones y sus predicciones sobre esta historia de amor que nos tiene a todos con el corazón latiendo al ritmo de la pasión turca. Y antes de despedirnos, no se olviden de darle me gusta al vídeo si les ha gustado, de compartirlo con sus amigos adictos a las telenovelas turcas, de comentarlo y de suscribirse al canal para no perderse ni uno solo de nuestros análisis, ni una sola de nuestras teorías, ni una sola de nuestras opiniones. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo y puedan ser los primeros en enterarse de las últimas novedades de sus novelas favoritas. Juntos seguiremos desmenuzando las historias de amor más apasionantes y vibrantes de la televisión, juntos seguiremos soñando con finales felices y juntos seguiremos viviendo las emociones que nos regalan estas series que nos roban el corazón. Nos vemos en el próximo vídeo, mis queridos fans, y que el amor los acompañe en cada paso del camino. Hasta la próxima, y que la pasión turca los siga inspirando.